Bienvenidos a un episodio más de este podcast Sin Anestesia, cara a cara con tu psicólogo. Estamos en un espacio donde hablamos sin filtros de cosas que duelen, cosas que pesan, pero también, sin duda alguna, de cosas que sanan. Esta noche tenemos un tema bastante especial, muy favorable para las familias, para los jóvenes, que sin duda alguna considero que esta noche de verdad se va a alcanzar a tocar a muchos corazones y sobre todo de personas que están pasando por la terrible pesadilla de las adicciones. Tenemos un invitado que nos hace el honor de aceptar por primera vez esta invitación. Es un joven que sin duda alguna para mí considero que tiene una valentía excepcional. ¿Por qué? Porque a pesar de la corta edad, afortunadamente está en su proceso de rehabilitación, pero que también no puedo dejar de mencionar que no solamente es la valentía de esa fuerza, sino que es la valentía gracias al gran amor que siempre, sí o sí, sus padres le han demostrado y sus padres le han brindado. Ya estaremos platicando cómo ha sido el proceso y cómo ha sido para ti esta primera batalla a tu corta edad. Hoy ya tienes 18. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, o sea, pues a gusto más que nada, hasta eso me sorprende que no esté nervioso, pero pues bien, me siento bien, a gusto, en casa, vamos a decirlo. Ok, Dani, gracias. Dani, cuéntanos, ¿cómo inicias el contacto con las drogas? ¿Y a qué edad? Pues eso pasó cuando yo estaba en tercero de secundaria, porque ahí yo tenía unos 14 años y me acuerdo que entre plática, entre mi grupo de amigos salió a brote el tema de la mota. Entonces me piqué mucho con ese tema hasta que me empecé a informar con gente que desinforma en redes sociales y me empecé a crear muchos argumentos falsos o Ujú. que mismas personas pues mismas personas adictas justifican y pues yo me compré muchas esas ideas. Entonces me empecé a crear mucho criterio falso, como, y me empecé a informar mucho del tema, ¿no? Porque me piqué en eso, el efecto, o sea, como descubrir algo nuevo. Entonces, después de un par de meses a estar informándome, o desinformándome más bien, fue que por primera vez en mi escuela una compañera me dice, oye, fíjate que tal güey está vendiendo ahí. Dije, se me hizo interesante. ¿Y a cuánto? No, pues a cierto costo. Ujú. Dije, pues no está mal. Entonces yo voy con aquella persona y le digo, oye, pues que tú y esto y esto y esto. Y dice, no, pues sí, a tanto. Le digo, va. Y al día siguiente yo llevo el dinero y nos vemos en los baños de la escuela. Entonces ahí me da, lo primero que probé fueron los comestibles, los brownies de marihuana. Ahí, pues según yo ya estaba demasiado informado y sin haber vivido la experiencia. Claro. Entonces, como las drogas en sí era un tema que medio me llamaba la atención, cuando probé la marihuana, me hice según yo, la promesa de que jamás me voy a meter nada por la nariz, jamás me voy a inyectar, jamás, o sea, solo esto y se acabó, una vez, por Ujú. experiencia. Entonces, llego a mi casa y pues lo parto a la mitad, porque dije, pues, media horita y media mañana. Y esa me comí la mitad esa misma noche y pues me fue bien dentro de lo que cabe decir. Ese fue mi primer contacto. Ya después se me hizo muy buena idea, entre comillas, muy tonta la idea, de pensar en la mañana siguiente, y si en vez de comerme la noche, lo llevo a la escuela y me lo como en ayunas, pues súper bien. Entonces ahí mismo es el siguiente día en la escuela, se me ocurre llevármelo y me lo como en la escuela. Entonces pues ahí me empezó a gustar más y más y más hasta que pues empezó a aumentar mucho el consumo. Dani, fíjate cómo inicias a tan temprana edad y que lamentablemente hay un número muy, pero muy alto de adolescentes que no solamente inician a los 16.
Hay muchísimos que inician entre los 13 y 14 años. La adolescencia es una etapa donde hay muchísimos cambios. De hecho, está considerada una etapa de la más larga que tiene el ser humano en todo su desarrollo desde que nacemos hasta que morimos. Si una persona llegase a tener el privilegio de llegar hasta la tercera edad, 60, 70 o más, y muere, en donde hubo más cambios a nivel hormonal, físicos también, sin duda alguna tiene que ver con la adolescencia. En la adolescencia hay algo también muy valioso, importante de conocer familias, conocer los jóvenes. ¿Qué sucede? Estás en pleno desarrollo, no solamente en la parte física, sino que también en tu cerebro, el cerebro se está desarrollando. Recordarás que en el transcurso del tratamiento que también has tenido aquí con nosotros, en Roma, aquí en nuestro centro integral, de alguna forma hemos abordado en distintas ocasiones el tema del cerebro adicto, que ya en Mm. otro momento también lo platicaremos aquí con la audiencia. Entonces, ¿qué sucede? ¿El cerebro es el que se hace adicto o la persona? Pues digo, está la parte biológica y está la parte psicológica. Entonces, en el desarrollo de un adolescente, como el cerebro sigue su desarrollo para la formación total, entonces una de las últimas áreas en desarrollarse en un ser humano, sea hombre o sea mujer, en la adolescencia, es esta parte de aquí, que es el lóbulo prefrontal, la parte interna de nuestra frente, ¿no? Entonces, en el lóbulo prefrontal es una zona importantísima porque es el que tiene la toma de decisiones de lo que voy a decir, lo que pienso y lo que voy a decir y lo que voy a hacer. Entonces, cuando uno tiene la vulnerabilidad de estar bajo los efectos de cualquier tipo de sustancia, llámese ilícita, como es el alcohol, o ilícita, marihuana, polvos blancos y cualquier otra droga ilícita, ¿qué sucede? Que viene una alteración en nuestro cerebro por otros factores también, como nuestros neurotransmisores, pero sobre todo esta parte de aquí es como si hubiese alguna cortina y ese telón se cae. Y entonces ya empiezo a decir o a hacer cosas que probablemente antes de drogarme yo no me hubiera atrevido a hacer. ¿Por qué? Porque tal vez era tímido, introvertido, pero con la droga, wow, es como ya me siento Superman. Platícanos un poco en tu experiencia, ¿cómo fue? ¿Eras tímido o eras extrovertido antes de las drogas? ¿Y qué pasó una vez que empezaste ya con el consumo? Pues, antes de las drogas, pues, desde niño hasta, digamos, de segundo de secundaria, Ujú, pues, siempre fui, pues, un niño, digámosle, promedio, porque, pues, no era tímido, era extrovertido, me gustaba platicar, me gustaba jugar. O sea, hasta eso era muy social yo. Me gustaba mucho echar relajo y, o sea, había veces en las que la profesora me cambiaba de lugar para que no estuviera platicando y platicaba con alguien más. ujú. Entonces, realmente siempre fui muy, como te lo digo, extrovertido, fui social, fui, pues, amable hasta cierto punto, pero siempre fui quizás hasta cierto punto dejado, por no querer hacer más problemas. Ujú, Hasta eso yo de niño era ese, no le gustaba pelear, porque jamás fui de, con los niños jamás me llevé, por ejemplo, toda la primaria jamás me llevé tanto con los niños, porque jugaban muy brusco y eso a mí no me gustaba. Entonces, que era mi grupo, las niñas, y con ellas me juntaba a platicar y pues a cotorrear, ¿no? Me la pasaba mejor con ellas que con los niños. ujú. Ya cuando empieza mi consumo con las drogas y todo ese show, ya pues obviamente cambia el por qué me llevo a juntar con las niñas y me empiezo a juntar más con, pues, con los vatos, ¿no? Pero ahí ya me vuelvo a hacer, pues por muchas cosas, ¿no? Pues que hubieron de niño con adultos, etcétera. Este, me empecé a hacer yo más, ¿cómo te lo puedo decir? Altanero, grosero, contestón. Qué edad tenías? Perdóname. Cuando Empezaste a ser altanero. Cuando empecé, yo siempre tuve mucho respeto a los adultos y siempre para mí lo que o sea, como lo que un adulto me podría decir para mí eso es la verdad definitiva. Eso siempre fue hasta primero de secundaria que descubrí que ya le podía contestar a los profesores o a Ujú, los adultos, etcétera. Pero ya cuando yo me empiezo a volver más altanero ya es con el uso de drogas, porque, o sea, es un antes y un después, porque ya empezaba yo a confundir lo que es el no ser dejado
con el ser grosero, con el ser contestón, con el ser quizás hasta agresivo. O, con los adultos me hice así. Y socialmente con personas que pues quería pasar de lanza y o sea, los bajaba luego, luego porque pues de niño pasé situaciones así con compañeros de clase o de otros salones que pues, se querían pasar de lanza y pues yo siempre fui dejado. Ya cuando comienza el uso de sustancias, en tercero de secundaria, fue cuando yo me empiezo a volver cada vez como agresivo, digamos. Ya. ¿Y empezaste a tener dificultades con compañeros, como de ser ya agresivo, convertirte en alguien violento físicamente? Sí, o sea, si yo conocía a alguien o era parte de mi grupo social, yo era muy tranquilo. Ujú. Pero cuando ya me empezaban a querer hacer esa burla o algo que siempre me ha molestado mucho a mí es que se burlen de mí. Y es un tema que pues ya ha sonado, ¿no? Pero en ese entonces el que se burlaran de mí o el que me criticaran o el simple hecho de que se quisieran pasar lanza conmigo, ya sea físicamente o verbalmente, yo luego, luego los bajaba del tren para no volver a vivir eso que viví de niño y que tanto me dolió. Entonces me empecé a poner mucho el escudo y me puse muy a la defensiva y me terminé tomando cosas que a la fecha digo no eran así, pero en su momento me las tomé muy personal. Por supuesto. Y ahí otra vez, Dani, te comento, una parte sí o sí tiene que ver pues en la forma que tú empiezas a interpretar desde tu experiencia de vida a nivel emocional. Y la otra también tiene que ver con tantos cambios que estabas viviendo y que sigues viviendo, porque digo, tener 18 años, eres mayor de edad en la parte, por la vía legal en nuestro país, ¿no? Aquí en México, pero sigues siendo todavía un adolescente, ¿sí? Entonces la adolescencia es más o menos de los 12 hasta los 19, 20 años. De los 20 en adelante inicia otra etapa que le llamamos la juventud temprana. Y entre los 20, 21 a 25, sí, hay quienes a los 23, 24, pero máximo a los 25, termina el desarrollo en su totalidad el cerebro. No estamos hablando de una madurez emocional, pero sí de una madurez en qué sentido, ya de todo lo que es la creación de nuestro cerebro. ¿Qué sucede? Fíjate, de los grandes riesgos también es que cuando uno inicia el consumo en la adolescencia, ¿sí? Que el mayor número de consumidores siempre sí o sí inició en la adolescencia. ¿Qué crees que sucede? Como el cerebro no estaba en su madurez en la totalidad, pues es más fuerte que te enganches con las sustancias. Por eso viene la parte sí o sí de ese primer famoso síntoma de la negación, donde no aceptamos, no queremos reconocer que somos adictos. Decimos por ahí, el que se ríe se lleva, ¿no? Entonces, ahorita platicaremos un poquito también de esto, ¿no? Que por ahí pasamos todos, los que consumimos alguna vez, pasamos todos por ahí de la parte de esa negación, de no, yo no soy adicto, no, a mí no me va a pasar. No, hombre, pues si la hierbita es hierba santa, esa es natural, ¿no? Esa no pasa nada, no te enferma de nada, además es curativa. Yo la Y, controlo. exacto, y lo informativo tan informado que tú estabas y todo, pero ¿qué fue? Pues obviamente de otras personas que ya también consumían y pues que te dieron todo ese repertorio de los pros de por qué si era bueno consumir, ¿no? Entonces, en la parte del cerebro, uno se engancha. Además, tantos cambios hormonales que va teniendo un adolescente propios de la misma etapa. Y también la rebeldía, pues sin duda alguna con los padres, ¿va? Claro. No hagas esto, ya lo tomas así como, ya dejen de estar fregando, bla, 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 y me siento como que el muy malote, ¿no? Y a veces hay quienes sí o sí también contestan bastante mal. Dani, coméntanos, ¿qué pasa cuando tus padres se dan cuenta de que tú estás consumiendo? Muy interesante pregunta. Pues yo me acuerdo que la primera ocasión Ujú. de las 14 que hubieron, la primera vez que me cacharon mis papás, yo me acuerdo que ese mismo día yo les pedí permiso a mis papás, fue un viernes, le pedí permiso a mis papás de que si me podía ir con mi mejor amiga a su casa y pues el plan ahí era pues comer, Ujú. igual los brownies pues ahí a que no se nos bajara. Entonces yo tenía el plan de que pues en la escuela siempre me duraba, ya sea por la dosis o por qué tanto le hubieran puesto, me duraba unas 5 horas el efecto, y ya cuando me llegaban por mí mis papás, ya estaba bien. Entonces, pues yo me empecé a crear esa idea de que me duraba poco el efecto y yo ya tenía bien planificado ese pedo. Entonces llega ese viernes y me voy con mi mejor amiga en su coche, llegamos a su casa, comemos y toca lo de los brownies.
Yo salía de la escuela a las 2:45, llegamos a su casa como a las 3. Este, y ya, como a las 3:30 en lo que comimos y nos ingerimos el brownie, pues estaba demasiado cargado. Y como estábamos acostados y bueno, el punto es que decidimos, oye, pues sabes qué, pues no creo que pegue, porque pues de plano yo tengo esa idea de que para que pegue, pues tienes que estar caminando para que, pues se ingiera y pues todo eso, ¿no? Entonces, pues dijimos, no, pues vámonos a la calle. Y empezamos a caminar y poco a poco se fue elevando cada vez esa madre. En total, pasamos desde, pon tú, las 4 hasta las 2 de la mañana con el efecto. Ujú. Y mis papás llegaban a las 10. Y tiempo antes de que ellos vinieran, yo me había dormido, me había quedado dormido yo y me despierta mi mejor amiga, oye, me dice, oye, tus papás te están marcando. Ya contesto y pues yo todavía seguía en el viaje. Y me dicen, ya estamos acá. Dije, perdón por nada, estaba lloviendo y estaba despejado. Entonces se sacaron de onda y dije, aquí te esperamos. Y ya, y según yo me quedé ahí como 5 minutos con mi mejor amiga, oye, me veo demasiado, me veo demasiado grifo. Y dice, nada, no te ves, está bien. Y ya, nos salimos a la caseta y de ahí ya nos dimos el abrazo de despedida y me fui caminando en mi coche. Y según yo estaba normal, pero mis papás me dicen que andaba ahí casi cayéndome. Y cuando yo recuerdo que cuando me subo al coche, mis papás, o sea, yo estoy así, volteando hacia abajo, mis papás, cuando elevó la mirada, me están mirando así en el coche y mi papá me dice, ¿por qué traes los ojos rojos, cabrón? Y dijo, no, no sé, nos fuimos a la alberca, o quién sabe qué le dije. Ujú. Y ya me llevaron y, o sea, todavía sentí gacho porque esa misma noche me llevaron un pambazo para comer. Entonces, pues, llegamos a la casa y se sentaron los dos conmigo a comer. Y ya, entonces, pues, tú sabes cómo comemos así. Y dice, no, me dice mi papá, ya de tiempo después, me dice, no, es que tú parecías como que no habías comido en días. Y ya, no sé qué tanto pasó, que en mi siguiente recuerdo es que esa misma noche llegó a mi cuarto, estaba la luz apagada y mi mamá estaba en el teléfono acostada ahí en mi cama y estaba llorando. Y me dice, ¿qué estás haciendo, Daniel? ¿Qué son esas chingaderas? Y dije, no, no sé, y quién sabe qué le empecé a decir. Y esa misma noche, me quedé dormido. Y tengo un recuerdo ahí que yo ya dormido, mi mamá se acerca con mi teléfono, así como para que yo dé el código, se me acerca y se pone el código. Y pues yo bien atontado se lo di. Y esa misma noche me revisó el celular y me encontró todo el desmadre que había estado teniendo. Obviamente me recortaron dinero, me recortaron muchas salidas, creo que un tiempo me quitaron el teléfono y pues yo seguía yendo a la escuela normal porque todavía había clases, pero ya no había salidas. Esa fue la primera vez que me cacharon. Ok, y cuando ya ellos deciden que es momento de tomar cartas en el asunto para que inicies un tratamiento, platícanos, ¿tú en realidad tenías toda la disposición, tenías las ganas de ser atendido? Yo cuando llegué aquí, llegué voluntariamente de a huevo, porque para esa vez que me cachan de las 14 veces, la última que me cacharon, ya no era solo moto lo que me habían cachado, porque en todas las otras veces me habían cachado que con el olor, que con cosas Ujú. en mi cuarto, que con cosas en mis bolsas, etcétera. Los accesorios, ¿no? Exactamente. Entonces, ya la última vez que me cacharon, me acuerdo que no solo me cacharon mota, también me cacharon cocaína, me cacharon demás drogas, junto con videos ahí metiéndome y cosas así. Entonces, esa vez fue que mi mamá ya se dio cuenta de que ya estaba avanzando más el problema, cuando en verdad ya había avanzado desde hace mucho, pero nada más había visto ese video. ¿Por qué lo vio? Porque ese mismo día me expulsan de la escuela. Me expulsan de la escuela y pasa un show, me revisan el celular y de ahí mi mamá, yo le quito el celular a mi mamá porque me lo está revisando y estaba checando contactos con los que, o sea, con amigos.
Entonces, en un contacto de un amigo, yo tenía varias información. Entonces le arrebato el celular a mi mamá y lo agarro y lo reviento contra la pared. Entonces, pues ya empiezan a pelear súper fuerte, una discusión súper fuerte de por qué hice eso. Y ya, pasa el tiempo y pues yo bien atontado o sea, no sé qué pasó. El punto es que mi papá me dice, de caballeros, desbloquea dame el código del celular y lo revisamos juntos al rato. Y pues ya se lo di. Se fueron a trabajar y cuando mi mamá se entera, me dijo, creo que me dijo, oye, vamos a Soriana, ahorita regresamos. Y ya yo me quedé en mi computadora, sentado en mi cama, pasa el rato y fue que mi mamá regresa llorando, mi papá decepcionado y mi mamá se sienta en la punta de la cama y me dice, ¿estás ocupando drogas otra vez? Y pues ni para decirle que no. Entonces, esa vez fue que me dijo, vamos a buscar ayuda. Y ahí es cuando ya entró contigo y pues no tenía dónde hacerme, o sea, ni para ir a la escuela, no tenía, pues, no tenía dónde escapar, ya no tenía nadie, estaba solo. Entonces, pues, no me quedaba más que ir. Y fue Claro, que empezaron las terapias. claro, fíjate. Y aquí en esta parte recuerdo muy bien cuando tuve el gusto de, pues, de conocerte, de empezar a atenderte y que yo sé que pues el gusto realmente para ti no te dio gusto, más bien te dio disgusto. Y si hubo algún gusto para tus padres, pues fue pues esa necesidad, esa esperanza, esas ansias que todo padre, todos los padres tienen cuando tienen lamentablemente hijos que están consumiendo, de que esperan que en esa primera vez donde se atienden, donde van a buscar esa ayuda, puedan ser ayudados. Yo recuerdo muy bien, digo, así como tu caso, muchos otros, pero específicamente contigo, yo llegué a decírtelo. Si lo recuerdas, yo llegué a decirte, mira, Dani, yo sé que me estás mintiendo, yo sé que me quieres decir mentiras, yo sé que tú me dices que sí vienes por voluntad, pero estoy seguro de algo. Tú solo estás aquí para apagar el incendio. Tú nada más vienes aquí a dar manguerazos para que tus papás se calmen, para que ya no te la hagan de pedo, para que ya no te la hagan de jamón. Y después de tal vez 30, 60 días, te vas a retirar como ya estoy bien, los vas a querer convencer, darles la vuelta y seguir con tu desmadrito. ¿Por qué? Decimos de repente entre vocabulario de, ahora sí que de aquellos que trabajamos adicciones, y no más los que trabajamos adicciones, sino también los que hemos estado en grupos de autoayuda, decimos entre tantas cosas a nivel coloquial, nivel piso, le decimos otro, entre gitanos no nos podemos ver las manos. Entonces, y jamás fue con ninguna intención de ser prepotente o soberbio, al contrario, era para tratar de ir haciendo confrontaciones de una forma, ¿sí? Que tú pudieras ir observando en ti para ir creando un poco de conciencia, saber que si estabas en un lugar donde jamás fuiste juzgado, donde nunca lo serás, porque no fue así, pero sobre todo que la ayuda se trataba de que en algún punto tú pudieras reaccionar. Y yo también de las cosas que te llegué a comentar fue, tú ven, porque sé que no quieres venir, pero te van a traer. Y mientras te traigan tus padres, vamos a trabajar aquí y en algún momento tu cuerpo ya llegó, porque tu cuerpo lo trajeron tus padres. Y en algún punto quizás tú vas a desarrollar conciencia, ¿no? Más adelantito, llega diciembre, viene el primer antidoping, ¿sí? De forma sorpresa, ¿sí? Y de repente entra el médico, me acuerdo de tu expresión, cuando viste al doctor entrar y todavía te dije, mira, si consumiste, si has consumido, no hagas gastar a tus padres y no te hacemos el antidoping y tú aferrado a que no, que todo estaba bien. Y lamentablemente sales positivo. En ese primer y único antidoping, afortunadamente. Entre tantas cosas que viviste, Dani, ese día fue un punto de quiebre. Yo recuerdo, nunca voy a olvidar, que tu papá se puso muy triste, tu mamá no estaba presente, solamente te acompañó tu papá, tú también te pusiste muy triste y por otro lado sé que también tenías sentimientos encontrados y luego lo platicamos, te enojaste mucho con tu servidor, te enojaste Sí. con el médico, no nos dijiste nada, pero pues decimos también la cara lo dice todo, lo sabíamos, pero jamás nosotros hemos estado en contra de ti ni de nadie. Pasa todo esto, Dani. ¿Cómo te sientes después de eso y que ya no tenías ganas de venir, porque nos lo dijeron tus padres y tú también, después no, me lo dijiste, eso también es algo bastante favorable en ti, que empezaste a madurar, porque llegaste y me dijiste, yo no quiero venir, Javier, todos mis papás son los que quieren que yo venga. Después de eso, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasa? Después de que El quise dejar de venir. antidoping, que ya no Ah, querías venir, que querías convencer a tus padres de que ya no te trajeran, que ya no era necesario, que tú ibas a cambiar. pues es chistoso porque o sea, yo ya estaba, en 2023 fue mi año más caótico, ¿no? Uh -huh. Entonces, este,
Me acuerdo que yo recaí un 13 de diciembre y pues yo ya estaba muy cansado de ese año, yo quería que ya terminara para comenzar nuevo año, nueva vida, etcétera. Y como por enero yo le digo a mi mamá, oye, yo creo que ya no voy a venir, yo creo que ya estoy bien, ya estoy recuperado, me siento bien, ya no he consumido, Ujú. estamos al 100. Pero, pues, pues allá ahorita me miro y digo, qué pendejo estoy, porque, o sea, ¿con qué cara dices esas cosas, no? Entonces, ahorita que, o sea, ya veo el panorama más allá de como lo veía yo antes, pues a pesar de que obviamente como adicto me hubiera enojado de que, ching, no me salió, este, de que no saliera ahí el antidoping cuando sí iba a salir. Pues las cosas pasan por algo y quizá la recaída fue necesaria, quizá el, el no dejar de venir o el no hacer ahí todo un berrinche para dejar de venir aquí, pues fue necesario porque ahorita pues estoy agradecido con el destino, ¿no? Con lo que haya tenido que pasar, así Claro. me haya tocado llorar, sufrir, enojarme, lo que sea. Este, pues estoy agradecido porque, pues, al final de cuentas se siente chido ya no tener tantos problemas y al principio hubo un aburrimiento de, o sea, tan deprimente que me sentía solo, pero pues ese aburrimiento era la paz que tanto estaba añorando en un pasado. ¿Por qué? Pues por todo lo que yo andaba haciendo, ¿no? Pero pues me siento bien, me siento más tranquilo, tengo otra perspectiva de la vida. Ahora le tengo ese valor que no le tenía antes a mi vida. Estoy agradecido con muchas cosas, tanto con mis papás, como mi familia, como con mi novia, con mis nuevos amigos, amistades sanas. De tener una vida sana. Me gusta la vida que tengo ahora. Me da mucho gusto, Dani, que vives en gratitud, que vives en paz y sobre todo, pues sin duda alguna, que tus padres, tu familia también así lo está. Dani, ¿algo que le quieras comentar a la audiencia, a los jóvenes, pero también importantísimo para las familias? Pues que al final de cuentas va, tiene, el proceso va de cada quien y es diferente el tiempo en el que uno tarda en sanar. Quizá el dolor que hoy pueda sentir, las lágrimas que pueda yo derramar o el enojo que yo pueda sentir, quizá el día de mañana sea el alivio que voy a sentir. Al final de cuentas, el proceso de recuperación no es un hecho de rosas, ni un camino alfombrado, no, nada que ver. El camino de la recuperación tiene muchos conceptos y se siente a veces como un camino de vidrios o piedras hirviendo, pero al final de cuentas, el destino al que te lleva la recuperación se siente demasiado bien, se siente liberador, digámosle. Pues al final de cuentas, para cerrar, andando consumiendo drogas y alcohol, lo más hermoso de la vida se vuelve una porquería. Esto fue un episodio más de nuestro podcast Sin Anestesia, cara a cara con tu psicólogo. Agradecemos a todos, como siempre. Y cabe recalcar, busquen ayuda familia, siempre lo he dicho, lo seguiré diciendo sin cansarme, donde ustedes consideren que van a ser ayudados, donde sientan esa confianza. Daniel, de verdad, gracias por estar con nosotros esta noche aquí en nuestro podcast. Si sabes de alguien que le pueda servir esta información, que pueda escucharnos, que pueda ver este video, compártelo, nos puedes seguir, dale a la campanita. Y todos los domingos a las 5 de la tarde, horario de nuestro estado de Quintana Roo, de aquí en nuestra ciudad de Cancún, subimos un podcast nuevo cada domingo. En la hora de Ciudad de México es a las 4 de la tarde. Ahí nos puedes seguir. Estamos siempre transmitiendo nuestros live los lunes y nuestros podcasts salen cada domingo a las 5 de la tarde. Cuídense mucho, gracias por habernos seguido. Soy el psicólogo Javier Gracián. Recuerda, estás en Sin Anestesia, cara a cara con tu psicólogo. Gracias, mi Dani. Buena onda. A seguirle y a estar en Claro que paz. sí. ¿Va?